Bienvenidos a la parte número 2 de Historias de Reddit, relájate y déjate llevar por las historias. El ataque de los muertos de Osowiec. A principios de julio de 1915, el ejército alemán lanzó una ofensiva contra el fuerte de Osowiec, ocupado aproximadamente por 1000 tropas rusas. Debido a la resistencia de los defensores, los alemanes decidieron usar armas químicas contra el fuerte. Los ocupantes del fuerte carecían del equipo necesario para protegerse del ataque. Los efectos mortales del armamento químico surtieron efecto en contra de los soldados rusos. Después del ataque químico solo quedaban 100 soldados aptos para pelear, pero ensangrentados con diversas quemaduras corporales e internas y envenenados por el gas cloro. Los alemanes, al iniciar el asalto final contra el fuerte, se encontraron con un escenario digno del horror más oscuro. El aspecto de los soldados rusos parecía sacado de una pesadilla absoluta. Envueltos en vendajes llenos de sangre tosían sangre y pedazos de sus propios pulmones, ya que el ácido clorhídrico formado por la mezcla del cloro gaseoso y la humedad en sus pulmones había comenzado a disolver su carne en esas condiciones que les hacían parecer muertos vivientes. Los rusos atacaron a los alemanes, los cuales en total pánico e histeria huyeron del fuerte, siendo víctimas del ataque de los muertos de Osowiec. Animales actuando como humanos. Este fenómeno me ocurrió ayer sobre las 12:30 de la noche. Tengo una propiedad en el pueblo de mis abuelos. Desde ahí, a la noche, solemos ir a ver las estrellas. Desde esa especie de casa se aprecia una bajada hasta un pueblo cercano. Ahí, hablan las malas lenguas que los animales se comportan de manera extraña. Ayer en esa bajada, en la cual en 2 kilómetros de carretera tan solo hay 2 farolas, apreciamos algo que nos dejó patidifusos a mí y a mis amigos. Debajo de la farola, a unos 300 metros se apreciaba una especie de gato moviéndose de forma peculiar. Estaba todo tan oscuro que no se lograban apreciar todos los movimientos que realizaba. Pero desde luego eso no era lo peor, estaba todo a oscuras, menos la escasa luz de las 2 farolas a lo lejos. Sin hacer mucho ruido nos acercamos para ver qué era eso. Efectivamente, era un gato y desde un poco lejos logramos apreciar cómo se ponía de pie y empezaba a caminar cuesta abajo. Obviamente esto no suena creíble, pero yo sé perfectamente lo que vi. Acto seguido el gato de nuevo se puso a 4 patas y empezó a decir palabras entre maullos. Salimos corriendo y de nuevo desde esa casa que tengo lo quedamos viendo de lejitos. Seguía bailando, pero de un momento a otro desapareció. El Callejón del Diablo en Arecibo, Puerto Rico. Quise publicar esta historia real para que sea más reconocida, ya que es muy poca la información que hay en internet sobre ella. Hablé con diferentes personas que conocen toda la historia para que me cuenten y yo pueda publicarla. La historia empieza el 1 de agosto del 1937 a las 5 p.m. cuando un hombre de 40 años de edad fue apuñalado en el pulmón derecho siendo asesinado porque había una molestia sobre un juego de topo. Después de ese asesinato el callejón se quedó embrujado hasta el día de hoy y solo ocurren acontecimientos paranormales durante la noche. El callejón está localizado al lado de la tribu Beach Bar en el barrio Islote en Arecibo, un pueblo en el noroeste de Puerto Rico. Otro nombre que le dan al callejón es la Vuelta del Cuerno. Otro era Callejón de los Cruces porque habían muchos allí con el apellido Cruz. El nombre real de este callejón es Callejón de Cristo. Algunas de las cosas que pasaban era que madres dejaban a sus bebés muertos allí después de dar a luz porque no tenían acceso al aborto. Se escuchaban cadenas y gritos. Se veía el diablo cantando debajo de una palma y se veían espíritus. Algunos escuchaban pasos detrás y si caminaban más rápido o corrían se escuchaban los pasos más fuertes. Hubo alguien a quien se le atravesó en el medio una caja de muertos con 4 velas encendidas después de salir de una casa donde estaba jugando dados y cartas. Había mucha gente alrededor que vio y el que se le atravesó la caja le brincó por encima y siguió su camino. Hubo alguien que vio cerca de 8 a 10 monedas de 1 céntimo en la carretera, sintió que estaban embrujadas las monedas y no se atrevió a tocarlas. Otro murió porque se le viró una carreta donde andaba. Alguien vio el espíritu de una oveja tan gigante como una vaca. Vieron también a alguien que había fallecido trepado en una palma y lo reconocieron cuando bajó de la palma. Otros 4 individuos fueron asesinados incluyendo un niño. Uno era una prostituta que le decían la Cocaleca, quien fue asesinada por un troquero en los años 50 en la Cueva del Indio que queda frente al callejón.
El otro fue un niño en los años 50 que le hizo una broma a un señor que estaba pescando bien cercano al callejón y el señor se molestó empujándolo al agua y nunca apareció. No pudieron ponerle cargos al señor porque no había evidencia, pero habían varios testigos en el tribunal. Otro asesinato fue un señor que estaba almorzando y fue apuñalado en los años 60. Otro fue alguien discapacitado que no podía defenderse en los años 60. En el Callejón del Diablo han ocurrido muchos acontecimientos paranormales más. La pijamada. Hace mucho tiempo hice una fiesta de pijamas con mi mejor amiga. En ese tiempo tenía 10 años, o sea fue hace 3/4 años. Mi amiga y yo nos encontramos en la cama hablando de a saber qué. Estábamos solas y mis padres estaban en el salón. En la habitación donde nos encontrábamos estaba completamente oscura y la puerta entreabierta donde por ella podía entrar algo de luz. Mi amiga y yo empezamos a conversar de cosas vergonzosas o gracias que nos habían pasado, ya que teníamos algo de miedo por el ambiente que había en la habitación. En eso tanto mi amiga como yo nos giramos hacia la puerta y veo una sombra. Era negra, alta y no tenía rostro, era completamente negra. No le tomamos mucha importancia porque pensábamos que era mi madre o mi padre, pero segundos después volvió a pasar, del mismo lado, y era igual a la primera sombra que vimos. Mi amiga se puso a llorar, estaba muy asustada por lo que vimos y en ese tiempo era pequeña, así que se asustó el doble. Llamé a mis padres y les conté lo que vimos, pero obviamente no me creyeron. Mi madre piensa que fue mi abuelo que falleció hace 3 años y ya se había presentado antes, solo que con mi hermana pequeña. ¿Es raro, no? Solo se presenta cuando se trata de menores. Cuando se le hizo presente a mi hermana tenía 6 años, y cuando se hizo presente, si es que fue él, yo tenía 10 años y mi amiga 8. Ahora les digo, ¿alguna vez han escuchado que los niños pequeños pueden ver cosas que los grandes no? Pues creo que mi abuelo se hacía presente cuando éramos más pequeñas porque ahora no le podemos ver. Esa es mi teoría, pero no estoy segura, y en caso de que sea él, ¿quién era la segunda sombra que vimos? El retiro de la iglesia. Hola, soy un joven de La Paz, BCS, y tengo una historia que hasta el momento nadie ha hablado de esto, ni yo ni las personas que estuvimos ahí. Fue algo que ocurrió en un retiro de la iglesia que está en mi colonia. Fue en el grupo de jóvenes y yo era del equipo de coordinación. Tenía 14 años y era junto a otro, el más pequeño. Los demás servidores del equipo tenían todos no menos de 20. El retiro duró 3 días y tuvimos el equipo de coordinación, éramos 10 y 40 jóvenes que vivieron el retiro el día viernes. Fue hermoso, vivimos el momento y fue todo perfecto, pero el día sábado, cuando mandamos a dormir a todos, nos quedamos solo el equipo de Coordinacuin en la iglesia del lugar donde se hicimos el retiro. Cabe mencionar que el retiro se hizo en un lugar que fue antes la ciudad de los niños y está inhabitada hace ya tiempo. La coordinadora, que tenía 18 años, estaba hablando sobre lo que haríamos el domingo. Todos estábamos sentados en círculos y ella en medio. De repente escuchamos un golpe fuerte afuera y todos volteamos y no vimos nada, pero todos sentimos mucho miedo. Pero cuando voltemos a ver a la coordinadora, ella no podía hablar ni hacer ningún movimiento, estaba ida. Uno de los compañeros mayores se acercó y la abrazó y ella comenzó a hablar otro idioma y a rasgar la ropa de él y arañando su rostro. Yo acerqué agua bendita que había en la iglesia y el mojó su cabello y poco a poco se fue calmando. Pasaron minutos y todo era muy confuso. Otro compañero cayó de la nada y decía que se sentía con mucho dolor en su cuerpo. El padre que nos acompañaba iba en camino, pues había salido a hacer cosas, y llegando ordenó que a todos nos acostaran en nuestros dormitorios, a todos menos a la coordinadora y a mi compañero. Se encerraron con ella y a los minutos llegaron 2 padres más y entraron a la iglesia. Tuvieron que hablarle al señor obispo y no durmieron nada. En la mañana nos levantaron y nos llevaron a la iglesia a todos los servidores y hablaron con nosotros que no mencionáramos nada a los chicos que vivían el retiro, y ese día todos prometimos no decir nada a nadie. Entramos a la iglesia y la coordinadora estaba perfectamente bien, tranquila, y el retiro terminó bien, aunque con mucha incomodidad y miedo por parte de todos los servidores. Desde ese día y a la fecha no se ha vuelto a realizar otro retiro en ese lugar, y después de eso conservo a algunas compañeras, pero nadie jamás habló de eso. Postdata: la única explicación que nos dieron fue que esa noche le dimos entrada a otras vibras por lo cansados que estábamos y las malas vibras que siempre habían existido en ese lugar. El hombre del sombrero.
Mi mamá una vez me contó cuando tenía 11 años que yo de chiquito hablaba con alguien que siempre mi mamá me preguntaba con quién hablaba, yo respondía el hombre del sombrero. Una vez cuando yo tenía máximo 6 o 7 años, como vivía en una casa donde había un cuarto en el patio, vi a un hombre en una esquina parado, era alto y tenía un sombrero que era grande, le tapaba la cara por completo. Llevaba esos trajes que utilizan los hombres el día de su boda ese mismo. La segunda vez que lo vi me acuerdo que yo antes de verlo viajé a los Estados Unidos, problemas económicos. Después de viajar fui un fin de semana a la casa de mi papá y me acuerdo que una en la noche al día siguiente mi papá se levantan con dolor de cara y yo le preguntó por qué estaba así. Es cuando mi madrastra me dice que había tenido una pesadilla compartida, o sea que en la pesadilla estaba mi hermano menor de 7 años. Ella y mi papá habían soñado que estaban en un puente, por decir así, que el carro de mi papá se estaba hundiendo en el mar, que y mi hermano estaba dentro del carro, mi madrastra estaba rompiendo ese lado de la frente del carro. Ella lo rompe y mi hermano salió. Cuando mi madrastra se da la vuelta ve a mi papá peleando a golpes con el mismo señor que yo había visto. Antes de todo esto, cuando mi mamá estaba embarazada, había visto este hombre varias veces más cuando ella estaba embarazada de mí. Pasamos al presente ahora. Antes de regresar a mi país natal lo había visto 2 veces en Estados Unidos. La primera fue en la casa de mi tía. Un día estaba con mi prima en el comedor comiendo pizza, entonces es cuando me doy la vuelta, me para poner mi plato en el lavaplatos, entonces es cuando subo la mirada y lo veo esa vez, casi le veo la cara. La segunda vez, que también fue en la casa de mi tía, lo volví a ver, esta vez le pude ver la cara, su cara era pálida, muy pálida, y no tengo manera de explicar sus ojos. Después no lo he vuelto a ver hasta ahora. Gracias por leer.